Somos salvos. Ahora pues vamos a ver la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta inicia al día siguiente de la Pascua. A pesar de que estas fiestas, ¿verdad? La Pascua y los panes sin levadura normalmente se festejan juntas, se deben ver por separado, ¿verdad? Por la importancia de lo que significa cada una de ellas en nuestra vida cristiana. Okay, entonces vamos a ver primero cómo fue que Dios estableció esta fiesta. Entonces igual vamos a seguir utilizando mucho la Biblia. Si no tiene oportunidad de seguirme, voy a mencionar 2 veces la cita bíblica para que tenga para que la anote y corrobore lo que estamos viendo en estos temas. Entonces vamos a Levítico, al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23, del 6 al 8. Dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, cada vez que la Biblia menciona un día de santa convocación, se refiere a un día semejante al sábado o al Shabbat, como ellos lo conocen, aunque no sean necesariamente después del viernes, ¿sí? Puede caer entre semana ese día de convocación, y aún así se toma como Shabbat. En algunas partes lo mencionan como un Shabbatón, que es más importante que un Shabbat. Entonces eso es a lo que se refiere la Biblia cuando nos menciona un día de santa convocación. Entonces ese es un día sagrado, es un día santo separado para las cosas de Dios. Ese día, como vimos, pues no se podía hacer nada, ¿verdad? Lo único que se podía hacer era la comida del día, y eso era todo. No se podía trabajar, no se podía hacer limpieza, no se podía hacer nada, solamente hacer la comida del día. Entonces, como vemos ahí en el versículo 6, esta fiesta comenzaba el día 15. Sí, el día 15 después de la Pascua. La Pascua, recordemos que comenzaba el día 14, entonces esta fiesta comienza el día 15 y duraba 7 días, es decir, el 14 del mes de Nisan hasta el día 21 del mismo mes de Nisan. Generalmente no se hacía una celebración por separado, ¿verdad? Se festejaban juntas. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura pues es la segunda del ciclo agrícola también, de lo que era el antiguo Israel. Entonces, durante 7 días, como ya vimos, no se podía comer pan con levadura desde la noche del día 14 hasta el atardecer del día 21 del primer mes. Entonces, mientras la fiesta de Pascua ocurría al final del día 14, que era el atardecer, ahorita vamos a ver la Biblia, la fiesta de los panes sin levadura sucedía ese mismo día, pero al anochecer, que era el inicio del día 15. Eso lo podemos ver ahí en Éxodo 12:8. Entonces, aquí vamos a explicar a qué se refiere con las tardes y las mañanas y las noches y todo eso de los días, como ellos contaban los días. Entonces, en la antigua cuenta hebrea del tiempo, el anochecer representaba el inicio del día y no el amanecer como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Vemos que esto nos lo muestra la Escritura. Esto nos lo muestra desde la creación, ¿verdad? Desde los inicios. Por ejemplo, en Génesis está escrito, y es por eso que los judíos lo cuentan de esa manera. Entonces vamos a Génesis
Vamos a leer todo el pasaje para entender el concepto. Génesis 1, versículo del 1 al 5. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Si se fija, no dice fue la mañana y la tarde un día, sino que fue la tarde y la mañana un día. Entonces los judíos empezaban su día en la tarde cuando el sol se pone y duraba hasta el otro día, hasta que se volvía a poner el sol. Por ejemplo, ahorita que se está poniendo el sol más o menos a las 5:30 de la tarde, eso representaría el inicio de hoy miércoles, y hasta el día de mañana a las 5:30, 6 de la tarde terminaría el día miércoles para los judíos, el jueves, perdón, para los judíos. Entonces así lo ordenó Dios: 7 días comeréis pan con levadura. Más adelante vamos a ver la importancia de esas palabras, de los 7 días, y qué significa comer los panes sin levadura, durante esos 7. Entonces, al igual que la cosecha, que tienen sus temporadas de siembra, también los granos eran sembrados según el mes del año. En este caso, el producto que se cortaba o que era segado, ¿verdad?, durante esas fechas, era principalmente la cebada. Ese es el cereal con el que precisamente hacían los panes sin levadura. Esta celebración pertenece a la época de la siega, y pues normalmente, como lo habíamos visto, como les decía, era el primer mes, que era el mes de Aviv o Nisan, y que para nosotros representa los meses de marzo y abril. Entonces, hasta ahorita pues creo que está un poquito más claro la diferencia de los meses y los horarios. Entonces, ahora vamos a ver cómo era la raíz, como se dice, la raíz etimológica del pan sin levadura, ¿verdad? Espero no confundirlo, espero que quede muy claro. Este pan se amasaba con agua, pero sin levadura, ¿verdad? Y había que prepararlo rápidamente durante de la harina. Entonces su nombre hebreo es matzah, que significa pan sin levadura, o también ha-matzah, que significa solemnidad del pan sin levadura, o ácimos, que es lo mismo que matzah, ha-matzah, y ácimos es lo mismo, significa pan sin levadura. Y a los ácimos se les conocía también como pan de aflicción o de humillación. La palabra aflicción es en hebreo oni, de la raíz etimológica ana, con h al final, que significa humillación o mansedumbre. Entonces, precisamente eso es lo que Jesús quiere de nosotros, ¿verdad? Que estemos en un estado de humillación y quebrantamiento ante Dios. Eso es lo que se busca, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Jesús quiere de nosotros. Y pues podemos ver un ejemplo pues muy claro en la Biblia. Vamos ahí a Éxodo capítulo 10, versículo 3. Dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dejar ir a mi pueblo para que me sirva. Moisés demandó a Faraón humillación, pero de manera arrogante
pues no lo quiso aceptar, ¿verdad? Y lo podemos ver también ahí en el Éxodo, en capítulo 5, versículo 2. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, esa fue la actitud que tomó Faraón. Pero al contrario de Faraón, ¿verdad? Moisés sí tenía esa característica. Y es por eso que Dios obró en gran manera con Moisés. Y eso lo podemos ver ahí en Números 12:3. En Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Entonces ya vimos en las predicaciones anteriores del Sermón del Monte, ya nos lo enseñó el pastor, que una de las bienaventuranzas era los que eran mansos. En otras palabras, pues Moisés era muy humilde y por eso pues se humilló ante Dios, ¿verdad? Asimismo, pues podemos ver también otro ejemplo, y creo que ese es el mayor de los ejemplos, ¿verdad? Creo que ese es el punto central, vaya, de la Biblia, ¿verdad? Donde dice que Jesús se humilló ante Dios poniéndose a su disposición y a su voluntad. Dice ahí en Filipenses 2:8, Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese es el ejemplo de humillación y de mansedumbre que yo digo que es el central de la Biblia, ¿verdad? Entonces, en esta fiesta de conmemoración, para no olvidar que Dios sacó a Israel de Egipto, pues vemos todo eso lo podemos ver ahí en el Éxodo. Entonces dice que todo esto sucedió de forma tan repentina que no alcanzó el tiempo para, pues sí, ¿verdad? Para que la masa de los panes fermentara, ¿verdad? Y se llevaran comida, alimento, todo eso fue rápido. Entonces, a raíz de esto, pues resultaron unas masas sin fermentar, ¿verdad? Que de ahí fueron los panes sin levadura, los cuales pues se comen hasta el día de hoy, ¿verdad? En el pueblo judío, durante las fiestas, para conmemorar de que Dios lo sacó de Egipto. Entonces, el proceso normal de la elaboración de pan, pues no podía ser realizado, como le digo, durante el Éxodo, y por eso los debían de comer sin levadura. Para esto, pues ellos año con año, por toda una semana, como le decía, ellos debían comer pan sin levadura durante 7 días, como ya lo vimos. Entonces, el pan sin levadura simboliza sometimiento y obediencia. Entonces, justamente Jesús lo hizo pues para consumar nuestra salvación, ¿verdad? Vivió de forma perfecta hasta su muerte. La fiesta de los panes sin levadura simboliza el cuerpo de Jesús, ¿verdad? El cuerpo sin pecado de Cristo. Amén, hermanos. Entonces yo creo que hasta ahorita pues vamos entendiendo más o menos a lo que se refiere esta fiesta. Entonces, aún hoy en la actualidad, los preparativos de los judíos para celebrar esta fiesta, ¿verdad? O el Matzot, como lo dicen, o la fiesta de los ácimos, comienza mucho antes de la festividad, ¿verdad? Antes de los días. Ellos empiezan limpiando sus hogares de cualquier rastro de levadura y cualquier cosa que la contenga, ¿verdad? Ya sea cereales, harinas, sopas, todo eso. Ellos se deshacen de todo lo que contenga levadura. Ellos limpian su casa. Y pues, ¿por qué? Porque así se los demanda la Torá. Y en este caso, pues como vemos, la levadura es un símbolo de contaminación y de pecado. Veamos que Dios establece este mandato, y también pues vamos a ver la consecuencia de no seguirlo. Vamos ahí a Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 15.
Dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Los que comiesen pan con levadura serían separados del pueblo, ¿verdad? Es decir, apartados de la relación fraternal con los demás compañeros y sobre todo con Dios. Entonces, ellos examinaban toda la vivienda muy minuciosamente para que no hubiera ningún rastro de levadura al llegar la fecha, ¿verdad? Todo lo que encontraban con restos de levadura o leudado se echaba fuera de la casa. Después de esto, después de haber limpiado la casa y todo eso, al anochecer, en la fiesta de Pascua, era cuando se comían los panes sin levadura. Entonces, aquí pues ya mencionamos mucho la palabra levadura. Y la palabra levadura, el hebreo bíblico, es seor, algo y que significa algo que se hincha o sopla. También la palabra leudado o fermentado, que en el hebreo es hametz, significa algo que está agrio o ácido. Entonces, la enseñanza para nosotros como cristianos dice que es examinar nuestra conciencia, ¿verdad? Es examinarnos minuciosamente a nosotros mismos en busca del pecado. Sacar la levadura de la casa significa echar el pecado fuera de nosotros. Entonces, la levadura no solo representa el pecado, sino también la maldad oculta que está detrás de toda acción o enseñanza de cada uno de nosotros. Un pan sin levadura simboliza una persona que es buena, que es sincera, que no tiene maldad, ni en sus actos, ni en sus intenciones. Eso es lo que significa un pan sin levadura. Entonces, en la interpretación profética, vamos a llamarlo así, que es el pan sin levadura, pues podemos decir que Jesús es el germen de la vida eterna, ¿verdad? Pues el que come de este pan vivirá eternamente. Y el pan de vida nos lo menciona la Biblia, ¿verdad? Y también nos lo dice Juan ahí en el capítulo 6, versículo 35, que Él es el pan de vida, que sin mancha y que no tiene pecado. Dice Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque él no conoció el pecado. Vaya, como dice ahí también en Corintios, aquí se lo leo, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. Entonces se refiere a Jesús, ¿verdad? Él no conoció pecado, ¿por qué? Pues porque Él era perfecto. Entonces, la levadura es sinónimo de pecado, y Jesús, pues como lo sabemos todos, pues habló muy claramente de cuál era el significado de la levadura, ¿verdad? Vamos ahí a Lucas 12, versículo 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud. Sí, Lucas 12:1, perdón. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos principalmente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces aquí Jesús está denunciando que la levadura provenía de las enseñanzas y de la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos, que eran las clases religiosas que dominaban en Israel. Entonces, esa levadura, como dijo Jesús, hizo que se sustituyeran los mandatos que Dios les dio por tradiciones o doctrinas de hombres. Eso fue, pues, poner
enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios. Vamos a leerlo ahí en Lucas también. Lucas capítulo 7, versículo 5, del 5 al 8. Dice, le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Y respondió Jesús y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, aquí vemos cómo Dios habla directo. Dios, Él siempre fue directo, Él siempre fue, pues fue duro con los que tenía que ser duro, y en este caso, pues, le está hablando a los fariseos y a los saduceos. En el caso del pan, ¿verdad? La levadura aumenta el volumen. Cualquiera que haya hecho un pan o algo, al momento de revolverlo o echarle levadura, pues lo inflama, ¿verdad? Hace que la masa agarre volumen. Entonces debemos notar que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera su proceso de descomposición. Por eso la levadura también simboliza la maldad oculta que mencionábamos ahorita, que existe en los pensamientos de las personas. Y al tener origen en la corrupción y extenderse por toda la masa con la que tiene contacto la levadura, esta simboliza el carácter contaminante, el carácter corruptor del mal, ¿verdad? Como lo acabamos de decir. Entonces, Pablo nos decía que la congregación es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver ahí en Primera de Corintios 6:15. Primera de Corintios 6:15 lo hace a forma de pregunta. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, por eso Pablo insistió en que la iglesia no debería haber levadura. Y así Pablo pues nos instruye de manera de darle cumplimiento espiritual al mandato de la ley, ¿verdad? Al mandato que Dios nos dejó. Dice Pablo, la congregación examinará a sus miembros, parafraseando una de las pasajes que vi, dice, examinará sus cuerpos y si encontrara alguno persistiendo en el pecado, deberá echarlo fuera para evitar contaminar a los demás. Entonces, eso lo podemos ver ahí en Primera de Corintios, y ahí sí está, vamos a ver varios versículos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 10 al 13. Perdón, vámonos desde el 9, desde el 9. Dice Pablo, os he escrito esta carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces, tal como los israelitas sacaban la levadura que había en sus casas, también aquellos hermanos que se dicen ser hermanos, pero siguen pecando o haciendo cosas malas,
también deben ser separados de la congregación. Entonces, así que si usted se dice llamar hermano, o nos decimos llamar hermanos, ¿verdad? Pero no hemos alejado el pecado, va a llegar el día en que el Señor hará limpieza en su casa, y toda la levadura que él encuentre, pues, o todo el pecado en este caso, pues lo va a echar fuera. Entonces, pues muchos de los que nos decimos hermanos, o muchos de los que se dicen hermanos, pues vamos a quedar fuera de la casa del Señor. Amén. Entonces, ahora vamos a ver algunas referencias de proféticas, ¿verdad? Donde menciona la Biblia de que Jesús era el pan de vida. Entonces, como lo habíamos venido diciendo, pues todo esto forma parte del plan profético de Dios. Sabemos que Dios tiene todo bajo control. Él sabe qué es lo que a nosotros nos conviene, y todo lo tiene en tiempo y forma. Entonces, vamos ahí a Juan capítulo 7. Versículo 42. Entonces vamos a ver desde el nacimiento de Cristo. Dice ahí en el versículo 42: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Entonces, como sabemos todos, ¿verdad? Jesús nació en Belén. Y Belén, su significado proviene del hebreo Bet-Lehem, que significa la casa del pan, es decir, el lugar donde nace el pan. Entonces, Jesús nació en Belén, que significa lugar donde nace el pan. Ahí es la primera referencia que nos encontramos desde el nacimiento de Jesús. Entonces, también podemos ver en el Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto y duraron mucho tiempo caminando por el desierto, ¿verdad? Pues sabemos que iban cansados, estaban agotados, malhumorados, pero sobre todo hambrientos, ¿verdad? Entonces, también aquí lo podemos tomar nosotros como referencia personal, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros así, malhumorados, agotados, cansados? Y pues muchas de las veces pues maldecimos y no recurrimos a quien debemos recurrir, ¿verdad? Siempre andamos buscando en otras cosas que no nos van a llenar, no nos van a saciar. Entonces, esto es probablemente lo que sentían los israelitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿O qué es lo que hace Dios, verdad? Vamos ahí a Éxodo 16:4. Aquí nos dice qué fue lo que hizo Dios. Dice Éxodo 16:4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Entonces, como sabemos, la provisión del maná, que en este caso significaba pan que cae del cielo, era diaria, ¿verdad? Sabemos que Dios alimentó a los israelitas, ¿verdad? Y aparte que hizo llover pan del cielo, pues les dio ciertas instrucciones, ¿verdad? No sé si recuerda que no debían almacenar, los deberían de aguardar provisión para el día de fiesta, en este caso el séptimo día, el día de descanso, todo ese tipo de instrucciones que le dio Dios a su pueblo una vez que los alimentó con el maná. Entonces, pues también sabemos cuáles fueron esas consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Pero aquí vemos que la provisión, ¿verdad? No era ni semanal ni mensual, no. El cual era que el Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros, ¿verdad? Que la mayor necesidad que tiene el hombre, pues es una relación
íntima, ¿verdad? Que dependa de Él, que nosotros dependamos de Él, que lo busquemos día a día, así como Él nos da el pan día a día, nosotros debemos, en base a las instrucciones que Él nos dio, nosotros debemos tomar ese pan que Él nos está enviando, ¿verdad? Y pues debemos de buscarle todos los días. Necesitamos saber que Él es el Señor y debemos conocer y entender, ¿verdad?, que Él es nuestro Dios. Entonces, esa fue la razón por la que Dios se llevó a Israel por el desierto, ¿verdad?, y no directamente a la tierra prometida, porque pues para Dios no hubiera sido ningún problema trasladarlos de un día a otro en unos segundos, minutos, no sé, pero Él tenía ese propósito, Él quería que ellos entendieran cuál era ese propósito. Entonces, ahí también en Éxodo 16, versículo 35, nos dice que los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron pues a la tierra prometida, ¿verdad? Y esta pues sería la última vez que ellos verían el maná caer del cielo. Ahora que vemos el pasaje del Éxodo, entendemos que el maná apuntaba a Jesús, quien es el verdadero pan del cielo. Esa es la verdadera y más grande provisión que Dios nos dio a nosotros que somos sus hijos. Entonces, podríamos decir que la última vez que descendió maná del cielo fue la primer venida de Jesús. Y que hoy estamos esperando su regreso, ¿verdad? Estamos esperando agradecidos con Dios y estamos pues esperando su nueva provisión, ¿verdad? Su regreso. Eso es a lo que se refiere y lo que podemos tomar como referencia a lo que significaba que cayera pan del cielo, ¿verdad? Y pues como lo habíamos visto también la vez pasada, se hace una mención de que Jesús es el pan de vida en la escena de la última cena. Las palabras de Jesús durante la última cena representaron pues lo que dijo después de que alimentó a los 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Y esto pues lo podemos ver ahí en Juan, en el capítulo 6, son varios versículos. Va a ser el versículo 35, el versículo 51, 54 y 55, pero igual se los leo. Juan 6, 35, y de ahí nos vamos a ir brincando. Dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, esto fue lo que dijo Jesús, que representa, como le digo, la vez que alimentó a los 5,000. Entonces ahora vamos a ver el mandamiento clave de esta fiesta. Nos vamos a regresar ahí a Éxodo. Éxodo capítulo 23, versículo 15. Dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, después de la muerte del Cordero de Pascua, ¿verdad?, la congregación de Israel debía abstenerse por 7 días de comer pan
con levadura o cualquier cosa que tuviera levadura o cualquier cosa que estuviera leudada. Pero dice 7 días. Entonces, sabemos que el número 7 en la Biblia comunica la idea de perfección, ¿verdad? De plenitud. Siempre que se menciona el número 7, pues va con esa idea de que es perfecto y que es pleno. Entonces, ¿qué es? Significa que algo es para siempre. Entonces, cuando la palabra de Dios establece que un mandato tiene que durar 7 días, significa que su esencia, ¿verdad? O su contenido va más allá del tiempo, va más allá de las generaciones. Entonces, por ejemplo, cuando Dios ordenó a los israelitas, digo, la Biblia está plagada de números 7, Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó 7 días seguidos y que el séptimo día le dieran 7 vueltas, ¿verdad? Entonces eso lo podemos ver ahí en Josué, en capítulo 6. Y la Biblia también, pues como digo, son muchos casos, ¿verdad? También lo podemos ver ahí en Levítico, en los Salmos, en varios libros de la Biblia. Hay otro, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Ese pues está lleno de 7, ¿verdad? Recordemos que el mensaje de Dios fue dirigido a las 7 iglesias. El Apocalipsis habla también de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas, de 7 cuernos, etc. Entonces todo eso lo podemos ver ahí en el Apocalipsis y en toda la Biblia está plagado del número 7. Entonces, como veíamos, el número 7 significa perfección, plenitud y que algo es para siempre. Entonces, también podemos ver cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿verdad? Que cuántas veces tenía que perdonar a alguien. Jesús le contestó, ¿verdad? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Así, con la repetición del 7, recalcó la idea de perdonar indefinidamente, infinitamente. O sea, no podemos decir solamente 7 veces, no, tenemos que perdonar una y otra y otra y otra vez durante lo que nos reste de vida, ¿verdad? Entonces no hay un límite para perdonar. Entonces, por eso los días, los 7 días comiendo pan sin levadura significa que después de que Dios nos limpia del pecado, ¿verdad? Cuando derrama su sangre en la cruz, después de eso, durante 7 días nosotros debemos de alejarnos de la levadura. Entonces, esto representa que nosotros, después de que Él hace esto, nosotros nos debemos de olvidar para siempre de la levadura o del pecado, ¿verdad? Y esto pues es hasta que Él venga. Entonces el mensaje para nosotros de la fiesta de pan sin levadura es que luego de ser librados de la muerte, gracias a la sangre del Cordero, debemos sacar el pecado de nuestras vidas, ¿verdad? Debemos alejarnos para siempre de la levadura hasta que el Señor venga. Y pues básicamente esto es lo que significa la fiesta del pan sin levadura, que es recordar que Jesús murió por nuestros pecados y que una vez que nosotros llegamos a Él y Él nos perdona, nosotros debemos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos mantenernos alejados del pecado, y no solamente por 7 días como dice la Escritura, ¿verdad? Sino que Él nos dice que debe ser por siempre, tratar de alejarnos por siempre del pecado y vivir bajo las normas, los lineamientos que Él nos deja en su palabra, ¿verdad? Y pues ya para terminar, vámonos ahí a Tito, al libro de Tito.
capítulo 2, versículo 12. Aquí nos enseña que nosotros no fuimos liberados para que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Más bien fuimos redimidos para vivir como Dios nos ordena. Dice ahí en Tito capítulo 2, versículo 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, es así como nos ordena Dios que vivamos después de nosotros haberlo aceptado como Señor y Salvador. Amén, hermanos. Entonces, espero que haya sido de bendición esta palabra para cada uno de ustedes. Vamos a seguir con las fiestas de judías y lo que representa para nosotros como cristianos. Entonces